Qué bendición poder acompañarte en este tiempo precioso, y vamos con un tiempo de la palabra del Señor. Vamos con un tiempo de bendición, de victoria, un tiempo donde el Señor quiere hablarte a ti por medio de la palabra. Así que te invito para que en este tiempo estés atento a lo que Dios tiene para tu vida por medio de su santa y preciosa palabra. Por eso hoy quiero llevarte a un pasaje de la palabra del Señor que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Si tienes allí algún ejemplar de la Biblia, quiero que me puedas acompañar allí. Subraya allí este pasaje, porque será un pasaje, escucha esto, poco normal, en el sentido de que pocas veces se predica este mensaje, pero la esencia, el contexto, lo que trae para tu vida es poderoso, es poderoso. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Vamos a estar profundizando en 3 versículos de la palabra. Mateo capítulo 10, versos del 34 al 36. Y dice la palabra del Señor, voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, una versión que me encanta personalmente, un poco más fiel a la Reina Valera, pero con términos parecidos a la Nueva Traducción Viviente. Es una mezcla. Yo creo que la Nueva Biblia de las Américas es eso, es como una fusión Reina Valera, Nueva Traducción Viviente. Es una versión que me encanta trabajar mucho. Y dice la palabra del Señor así: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¡Wow! ¡Qué palabra! Palabras textuales de Jesús. Palabras textuales de Jesús. Y aquí es donde muchas veces encontramos personas que dicen: es que la Biblia se contradice. La Biblia anuncia desde el profeta Isaías, ¿a quién? Al príncipe de paz, aquel que traerá paz al pueblo de Israel. Pero estando en el tiempo del príncipe de paz, estando en el tiempo de Jesús, estando en el tiempo del Mesías, del Salvador, sus declaraciones son las siguientes: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Imagínate que tú, a mí me encanta colocarme en los zapatos del personaje. Es más, hay una creadora de contenido en TikTok, se llama Claudia Pagotti, es directora de una cadena radial en Bucaramanga, en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Ella tiene incluso una sección aquí en TikTok que se llama algo así parecido, como en los pies del personaje, en los pies del trabajador. Y estaba mirando estos días sus videos. Si de pronto Claudia se conecta o algún momento tiene la oportunidad de ver, le saludo, le bendigo en el nombre de Jesús. Y Claudia Pagotti se toma la tarea de vestirse y trabajar como la persona que está trabajando. Que días veía un video donde ella se colocaba su overol de una señora que hace aseo en un centro comercial, y ella, mientras hacía la entrevista, ella aseaba. No era la aseadora la que aseaba, sino ella. Y la otra persona se sentía libre, y ella trabajaba porque se estaba colocando ¿en qué? En los zapatos del personaje. A veces es muy necesario. Y lo digo no en un 90, 80, 70 ni 99%, sino diría en un 101%, colocarnos en los pies de cada pasaje, de cada personaje de la palabra de Dios. Y aunque suena algo loco decir, ¿cómo me voy a poner en los zapatos de Jesús? Porque me está diciendo que estas palabras son textualmente de Jesús. Pero sí podemos colocarnos en los pies de aquellos que estaban escuchando esa palabra, es decir, de sus discípulos. Cuando vamos al contexto de la palabra, Mateo capítulo 10 comienza con algo significativo, que es el llamado que Cristo le hace
a sus 12 discípulos. Y dice la palabra del Señor así, Mateo 10, versículo 1. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Darles poder? No. ¿Darles autoridad? No. Llamarlos. Ellos atendieron el llamado del Señor. Es decir, que esta palabra era ¿para quién? Para sus discípulos. Entonces, ¿en los zapatos de quién yo debo colocarme primeramente? En los zapatos de un discípulo de Cristo. ¡Oh, qué bendición! Y ahí es donde yo te quiero llevar hoy. La necesidad de entender que estamos para ser discípulos del Señor. Tú estás llamado para ser un discípulo del Señor. Ojo, no te estoy diciendo que seas un apóstol, un profeta ya. No. Te estoy diciendo que tú eres parte no de un montón de personas, sino de algo seleccionado por Dios. Las multitudes seguían a Cristo a todas partes, multitud de personas, y aun cuando se creía que estaba solo, dicen los estudiosos de la palabra, dicen los eruditos, que aun cuando muchas veces se menciona la soledad de Cristo, de pronto solo con sus discípulos, sí le acompañaban muchas más personas. No solo sus 12, sino muchos más le seguían. Pero siempre enfatizaba en la necesidad de tener un círculo primario, un círculo importante. Y eran 12 discípulos que eran instruidos directamente por él. Y dilo allí conmigo: yo quiero ser de esos 12. Yo quiero ser de esos 12. Mira, entender un llamado del Señor. El Señor, a veces confundimos y creemos que cuando el Señor nos llama, ay, es porque el Señor me va a llevar a su presencia. O creemos que el Señor nos llama porque automáticamente nos va a poner en un rango de privilegio. Y el Señor me llamó y ahora ya soy el profeta a las naciones. Y el Señor me llamó y ahora ya soy el predicador de moda. No. El Señor te va a llamar para instruir tu vida, para darte una preparación, para que vivas el proceso, para que vivas el proceso. Y es que ¿sabes por qué no todos eran discípulos? Porque a nadie le gusta vivir el proceso. A nadie le gusta vivir el proceso. El proceso es para valientes, es para guerreros, es para aquellos que entienden el llamado del Señor, que entienden que ese llamado cuesta sacrificios muchas veces. Y es que el mismo Cristo nos lo enseñó, que dio su vida en sacrificio por nosotros. Entonces, quiero decirte algo hoy. Dios te está llamando. El Señor te ha escogido y te está llamando. Mira, no estás en esta transmisión por casualidad. De eso estoy completamente seguro. Y aunque suena a frase de cajón, porque sé que seguramente la has escuchado muchas veces en tu iglesia, en una u otra transmisión. Yo sé que tú estás acá porque el Señor te ha llamado, porque el Señor... Déjame decirte algo. Yo también algún día me burlé de esa frase. Yo también algún día dije, esta la dice todo el mundo. Pero el día que entendí que realmente Dios me estaba llamando, entendí que no era una frase de cajón, sino era un recordatorio, una notificación de que realmente yo tengo un llamado del Señor. De que yo tengo un llamado del Señor. Cuando usted coge su celular, seguramente cuando se levanta en las mañanas y lo mira y empieza a ver 30 notificaciones en Facebook, 15 notificaciones en WhatsApp, 7 notificaciones en TikTok, 3 mensajes de texto, una consignación al Nequi. Oh, gloria a Dios. Tú ves que notificaciones. ¿Qué son esas notificaciones? Un llamado de esas aplicaciones para que tú vayas, para que tú entres, para que tú te deleites allí y te embobes. Y duras 2 horas así. Tres horas.
Vas al baño. Estás en la cocina preparando los alimentos. ¿Por qué? Porque desde que te comenzaste el día viste una notificación. Te está llamando. Y déjame decirte algo. Dios sí te está llamando. Y estás aquí hoy, así como seguramente lo has escuchado muchas veces, donde de pronto te congregas físicamente, o a cualquier persona, a cualquier predicador, que hayas visto allí en las redes sociales. Seguramente has escuchado esa notificación. No estás aquí de casualidad. Dios te está llamando. Dios te ha traído a esta transmisión no por casualidad, sino porque Dios tiene un propósito contigo. Y es que es justamente ese pequeño detalle el que pocas veces entendemos en nuestra vida. Porque creemos que Dios tenga un propósito conmigo es que yo tengo que renunciar a mi trabajo, a mi familia, a todo y seguirlo a Él. ¡Ey, detente! Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. A algunos los prepara, sí, para que suelten seguramente su trabajo y comiencen una vida en la dependencia de Dios. A algunos. Pero déjame decirte algo muy claro. Nunca Dios te va a decir que dejes tu matrimonio y a tus hijos por atender un llamado. Porque déjame decirte, no será un llamado de Dios. ¿Por qué? En Génesis encontramos algo precioso, que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Que de la costilla tomó el hueso, tomó allí la costilla y formó a la mujer, para que fueran ahora, ¿qué? El complemento. Y convivieran siempre los dos juntos. Digámoslo así, de una manera figurativa y simbólica. El primer matrimonio de la historia. Casados ni por un cura, ni por un sacerdote, ni por un pastor, ni por un líder, sino directamente por el que creó los cielos y la tierra. ¡Oh, qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Un matrimonio con errores? Sí, pecaron los dos cabezones esos. Pero hay algo precioso. Aunque la Biblia no nos contextualiza profundamente, pero sí nunca menciona que Adán y Eva se separaran. Sí, hubo errores, equivocaciones, orgullo. Adán fue orgulloso. Cuando le preguntó el Señor que habían pecado, ¿qué hizo Adán? Culpar a su esposa. La mujer que tú me... y culpar a Dios. La mujer que tú me diste. Orgullo. No, yo no fui. No, ya había comido, sí pecó. Dejó a su esposa sola. Falló, se equivocó, reconózcalo. Ahora, esto seguramente pudo haber herido el corazón de Eva. Por eso es de ahí donde viene el dicho que las mujeres no olvidan, que las mujeres no perdonan, que toca orar mucho para que se les sane el corazón cuando el esposo les causa una herida, porque son heridas que se van a recordar. y yo creo que Eva lo recordó toda su vida, que a causa del pecado se quebrantó una generación de bendición. Pero mira, quiero decirte esto hoy. Dios nunca va a romper algo que Él unió. Nunca. Y el matrimonio ha sido algo institucionalizado por Dios desde el inicio, desde la creación. Cuando tú te has casado, cuando tú eres casado, cuando tú eres casada, y bueno, si ya hubo separación, las cosas no funcionaron realmente, no me quiero meter en aguas profundas sobre eso hoy. Eso después lo daremos prometido en esta noche. Prometido que haremos una transmisión para parejas. Haremos una transmisión para parejas. Será un tiempo precioso. Yo les aviso cuándo. Pero estoy preparando una transmisión para parejas. Novios y casados. Novios y casados. Novios encierra a los que dicen que son casados pero están en unión libre.
y estaremos haciendo una transmisión y estaremos hablando de muchos temas. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta ahí. Pero ¿a qué quiero decirte esto hoy? Dios no va a destruir tu hogar por un llamado. Eso sí, tenlo fijo, tenlo presente. Dios no va a destruir tu hogar por un llamado. Porque Dios quiere que se cumpla lo que dice su propia y bendita palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese es el llamado de Dios. A veces creemos y queremos, y nuestro orgullo nos lleva a que si Dios me llama es porque ya voy a ser profeta a las naciones. Y Dios diciendo: no, yo quiero que tú y tu casa me sirvan a mí. Pero mi esposa no quiere ser profeta, yo sí. Pues evangeliza tu casa primero. ¿Para qué quieres irte allá cuando acá no has podido? Simple y sencillo. El llamado del Señor, cuando hay un hogar, cuando hay una familia, es que mi casa y yo sirvamos a Jehová. Wow, precioso, ¿verdad? Maravilloso. Ahora, en muchas ocasiones, un punto y aparte, un paréntesis, cuando la casa no quiere servir y el llamado premia es urgente, ahora no va a haber separación, pero sí va a haber un mover, un accionar de uno al llamado que hizo el Señor. Y conozco muchas personas que están siendo usadas por Dios, una sola, no su casa, pero están allí trabajándole al Señor, sin desmeritar y sin romper los vínculos de casa. Quería dejar primeramente eso muy claro, porque es algo que muchas veces el orgullo nos lleva a no entender. Que el llamado, sí, Dios te lo hace, pero Dios no va a querer que tú abandones tu casa, tu familia y tus hijos por el llamado del Señor. No, porque la meta del Señor es que tu casa, que tú digas: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y creo que hay varios de acá en esta transmisión que pueden dar testimonio que uno a uno, poquito a poco, en el tiempo, en la presencia del Señor, se han ido acercando a los pies de Cristo. Amén. Entonces, lo primero que yo quiero decirte hoy de este pasaje, de aquel príncipe de paz que ya dijo que no quiere traer paz, es ponernos en los pies del personaje. Ponte en los pies de un discípulo. Estabas atendiendo un llamado. ¿Para qué? Para darte una instrucción. Ahora, tú avanzas más en el capítulo y vas a encontrar, por ejemplo, cómo Jesús envía a los 12, las advertencias que les da, las palabras de aliento que les da y lo que cuesta ser un discípulo del Señor. Eso es todo el capítulo 10. Un capítulo dedicado a sus 12 discípulos. Entonces quiero decirte algo hoy. Lo primero que Dios quiere hacer contigo es llamarte. Así que vuelvo y te digo, no estás en esta transmisión por simple casualidad. Hay un llamado que Dios te está haciendo para que tú le sirvas a Él. Donde tú vives, donde tú trabajas, conforme a tus dones y habilidades que Él te dio. Que los pongas al servicio del Señor. Y que puedas decir de pronto con total seguridad: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ¿qué dice ahora? Volvamos al pasaje base que estamos estudiando hoy. Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. Comienza el verso 34. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Pero ¿cómo así? Si es nuestro príncipe de paz, si es el Hijo de Dios, el de la profecía, el que Isaías nos anunciaba que traería la paz a su pueblo. Stop. ¿Qué creía el pueblo que era el Mesías? Contexto. ¿Qué creía el pueblo que era el Mesías? El que iba a venir con un ejército y a espada a derrotar al imperio romano. Eso era lo que esperaba un judío. Cuando le hablaban del Mesías, cuando le hablaban del Hijo de Dios, cuando le hablaban de ese rey venidero, el pueblo esperaba
un hombre musculoso, grande, fuerte, con una voz tremenda y con una espada, montado en un caballo y miles de hombres detrás, un ejército completo, que viniera a pelear con Roma y les diera la paz. Eso esperaba el pueblo judío. Eso es más, en Israel, el judío todavía espera esto. Qué tristeza. Pero, ¿a qué voy con esto? Jesús da una instrucción a sus discípulos. Esa no es la paz que yo les traigo. Si usted está pensando que esa es la paz que yo le vengo a traer, esa no es. Se lo voy a poner en un contexto 2025. Allí en los lugares donde usted vive, en los países donde usted vive, seguramente ha escuchado como promesa presidencial, es decir, como promesa de campaña del presidente que esté de turno, que él conseguiría la paz para su país. Y que es más, ayudaría a la paz del mundo. Eso lo hemos escuchado en miles de campañas políticas. Yo seré el gobierno de la paz. Yo traeré la paz. Mentira. No hay gobierno que pueda traer paz. No hay gobierno que pueda traer. Podrán traer seguridad, como lo hemos visto en El Salvador. Un Salvador más seguro, un Salvador más tranquilo. Un Salvador que allí con Bukele logró hacer lo que en muchas naciones no se ha hecho. Pero ojo, y lo digo con total seguridad y claridad, si alguien quiere grabar y postearme en internet, háganlo. Pero eso no es paz. Eso no es paz. Eso es seguridad a un país. Eso es obrar de una buena manera en un país, sí, pero no es paz. Porque el único que puede traer paz a este mundo se llama Jesucristo. Ahora, no estoy desmeritando lo que ha hecho Bukele, no. Lo felicito, lo aplaudo. Qué berraquera de presidente. Pero no es paz. Porque la paz no se consigue así. Así se consigue la seguridad, se consigue erradicar la delincuencia, las drogas y muchas cosas. Se consigue buscar la erradicación de eso. Aunque no se diga que se erradica por completo, sino que se disminuye. Pero la paz, la única paz en el mundo, la traerá el Señor Jesucristo. Y comenzará contigo. Dígalo allá, dígalo usted, diga, la paz del mundo comienza conmigo. Cuando el Señor transforma tu vida, cuando el Señor obra en tu vida. ¿Y quieres que te diga por qué? Porque era precisamente lo que Jesús le estaba diciendo. ¿A quién? A sus discípulos. No prediquen la paz que el judío espera. No hablen de la paz que mi pueblo está esperando. No, no engañen a la gente con eso. Ni se les ocurra. Recuerde, los había enviado a los 12, los estaba capacitando para ser sus discípulos cuando los discípulos en el sentido de apóstoles, ¿no? Cuando él ya no estuviera, que ellos se encargaran de llevar la iglesia, el mensaje de la salvación. Y les estaba diciendo, si van a hablar de mí, van a predicar de mí, digan esto, no piensen que el Salvador Jesucristo vino a traer la paz a la tierra. Él no vino a traer paz, sino espada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Yo creo que, aunque no nos lo dice la palabra, muchos discípulos le dirían a Jesús, ¡wow! ¡Qué fuerte! Pero ¿quieres que te diga algo? Viene una parte importante. Viene una parte importante de ser un discípulo del Señor. Viene una parte importante de ser un discípulo del Señor. Y es que es aquí donde nosotros necesitamos entender que los discípulos, recuerde, hoy estamos en los pies de ¿quién? De un discípulo, ¿verdad? Eso no se lo saque hoy de su mente. Mientras esté predicando, no se olvide que usted es un discípulo, que usted está en los pies, en los zapatos, en las sandalias. Bueno, en ese tiempo, en las sandalias de un discípulo. Que usted está allí, sentadito, mirando hacia el Señor y diciéndole... ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque es que hay algo que el discípulo sí entiende y que usted no entiende.
Hay algo que los discípulos sí le estaban entendiendo a Cristo, pero que usted al leer este pasaje no está entendiendo. Y es que nosotros debemos ir al contexto realmente de esta palabra. Cuando el Señor está declarando esta palabra, no es algo nuevo, no es algo que se esté inventando, no es algo que esté allí por decir, sino es algo que realmente, escuche esto, realmente ya estaba escrito. Y quiero llevarlo a Miqueas capítulo 7, versículo 6. Miqueas capítulo 7, versículo 6. Porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Porque tan pronto el Señor Jesucristo dice que no es la paz que ellos estaban pensando, que va a traer espada, está automáticamente declarando esta profecía. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Cuando el Señor dice que no trae paz sino trae espada, es porque viene a cortar, literal, no figurativo, literal. Él va a cortar, Él va a causar división. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo así? Claro, recuerden que el pueblo venía con un tradicionalismo, que el sacerdote, escriba y fariseo venía acostumbrando al pueblo. Ahora, hay que entender algo. En Miqueas, el pueblo estaba envuelto en maldad, en corrupción, en una generación perversa. Y por eso, allí en el capítulo 7, vemos la lamentación por la corrupción de Israel. Israel era una nación corrupta, era un pueblo que estaba corrupto. Y esta palabra se predica, esta palabra se profetiza a un pueblo que estaba ¿cómo? Corrupto. Ahora llega Jesús, está con sus discípulos y les dice: no vayan a predicar de esa paz que ustedes creen que yo voy a traer. Quiero que prediquen, escuche, quiero que prediquen de la paz que causa división, de la paz que causa confrontación, de la paz que lleva realmente a confrontarme a mí primero y a separarme a mí de las cosas que no debo tener en mi vida. ¿Recuerda que hace un momento hablamos? La paz comienza ¿con quién? Conmigo. La paz comienza contigo, porque primeramente esa espada llegará a ti. Señor, dame paz, Señor, dame paz. Pero sigue allá mirando pornografía en el celular. Señor, dame paz, Señor, dame paz. Y sigue tratando mal a la gente. Mucho, Él no puede decirte: ay, vengo a darte paz. Tendrá que decir: vengo a cortar, vengo a cegar, vengo a dividir, a quitar la corrupción que hay. Y por eso se levantarán entonces el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ahí lo estaba diciendo Jesús: mi familia se levantará en mi contra, mis seguidores se levantarán en mi contra, mi pueblo se levantará en mi contra, porque he venido a hablarles de una paz que ellos no esperaban. Y lo vemos en el desarrollo de los 4 evangelios. ¿Cómo termina la historia de Cristo en su ministerio? En una cruz, crucificado, ¿a causa de quién? Sacerdotes, escribas y fariseos y el mismo pueblo. Yo no me estoy desviando de nada. Quiero venirte a traer una verdad que es necesaria en estos tiempos para tu vida. ¿Quieres tener paz en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu corazón? No es: Señor, dame paz. Es que la espada, que esa división que el Señor va a traer paz.
Porque para que tengas verdaderamente paz, debes sacar lo corrupto que hay en ti. ¡Wow! Suena fuerte, pero es muy real. Creo que algo que Dios viene haciendo domingo tras domingo, en medio de cada transmisión, es hablándonos muy sinceramente. Y si tú quieres llevar un mensaje sincero a alguien, tiene que haber algo muy sincero primero. ¿Dónde? En tu corazón. Y entonces, recordamos, el pueblo en los tiempos de Miqueas estaba como corrupto. Ahora te pregunto, ¿cómo crees que estaba el pueblo de Dios en los tiempos de Jesús? Corrupto. Eran más las costumbres romanas que las mismas tradiciones que el Señor había dejado. Era más la ley romana que la misma ley del Señor en el pueblo judío. ¿Estás entendiendo? Un pueblo que era de Dios, pero que ya no se rendía a Dios, se rendía a Roma. Un pueblo que decía ser el pueblo de Dios, pero que Dios ya no estaba en sus vidas. Un pueblo que anhelaba la paz de Dios, pero que era corrupto en todo en su vida. Pero pastor, la Biblia dice que habían hombres que clamaban a Dios. Sí, Dios sigue bendiciendo, Dios sigue siendo Dios soberano por encima de todo. Y hay principios bíblicos que siempre se van a cumplir, aun cuando tú fallas, eres un pecador y te equivocas. Mire, uno de los principios bíblicos que nunca va a fallar es el principio del diezmo, la ofrenda y la primicia. Seas lo que seas, si eres un buen diezmador, un buen ofrendador y eres bueno para primicias, Dios te va a bendecir siempre. Siempre. Es un principio que no cambia. Es más, que muchas veces viven más los que no son cristianos que los mismos cristianos. Tremendo. Muchas veces viven más ese principio aquellos que Dios no es el primer lugar de sus vidas, y otros que se rasgan las vestiduras peleando en redes. Es que yo tengo la verdad, es que yo sí traigo el evangelio, es que en la iglesia donde yo estoy, allá sí se habla la verdad. Pero cuando les hablan de diezmo, ofrendas y primicias, calladitos. Increíble. Mira, yo quiero hablarte hoy con franqueza, porque es necesario una paz, no de ay Señor, dame la paz, sino que el Señor dice: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino que espada. Yo vine a cortar la corrupción. Yo vine a acabar, a matar la corrupción. Yo vine a separar lo corrupto de lo bueno de ti, para que ahí sí tengas paz. En el contexto, en el trasfondo, lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos: ni se les ocurra predicar de algo que no esté escrito o que yo no voy a hacer en la vida de mi pueblo. Por eso, en estos tiempos nos estamos enfrentando mucho al evangelio de la prosperidad. Mucha prosperidad, poco de salvación. ¿Sí? Y no quiero tener discusiones y generar comentarios y divisiones con esto, no. Pero he entendido algo en mi tiempo pastoral y en mis años de seguir a Cristo, y es que si yo creo en Dios, si yo me preocupo por honrar a Dios, ahora no solo en lo material, en lo económico, sino en lo espiritual, si yo me preocupo por realmente el reino de Dios y su justicia primeramente, realmente las bendiciones me perseguirán. Yo no necesito que me vengan a profetizar millones económicos, cuando yo sé que los millones vendrán de aquel que creó los cielos y la tierra, y que serán producto de mi obediencia a Dios, de mi fidelidad a Dios. Dios se encargará solito de abrir las ventanas de los cielos para derramar su bendición, para derramar
los milagros financieros en nuestra vida. Y se lo dice a alguien que realmente puede testificar milagros financieros en el Señor. Y ojo, no estoy hablando de riquezas inmensas, no. Pero hemos visto con mi esposa, con nuestros hijos, los milagros que Dios hace día tras día, producto de la obediencia y la fidelidad con Dios. Porque la paz que el Señor nos viene a predicar no es una paz de cuaderno y lápiz, no es una paz de una propaganda política, no es una paz de llevar un premio Nobel, no, es una paz que comienza ¿dónde? En mi corazón, en cómo me rindo al Señor, en cómo me postro a Él, en cómo permito que Él obre en mí y saque la corrupción de mi vida. Ahí comienza la paz. Es que Cristo ya cambió mi vida. Vive agarrado de las mechas con su vecino. Es que Cristo ya cambió mi vida. Vive murmurando de su compañero de trabajo. Es que Cristo ya cambió mi vida. Sigue siendo un pícaro. Sigue siendo una persona mala, deshonesta. Es que Dios ya cambió mi vida. De su boca siguen saliendo malas palabras, malos pensamientos. Sus ojos siguen mirando cosas que no deben mirar y no ha querido renunciar y soltar esas cosas corruptas de su vida. ¿Dónde está entonces la transformación de Dios? Necesitamos ser transformados primeramente, cortados, que lo corrupto realmente se desprenda de nosotros para ser parte de esa paz que anuncia la salvación del mundo. Y era un llamado que Cristo le estaba haciendo a sus discípulos. ¿Quieren anunciar la paz? No anuncien la paz que ellos esperan. Anuncien la paz que yo les traigo. Es una paz que será como espada, que ellos esperan que sea más corrupto, que sin importar cómo gane una guerra, derroque un gobierno, mate personas. No, yo vengo a traer una paz que traerá primeramente una confrontación interna. Tú con tú mismo confrontándote. Señor, yo quiero cambiar mi vida, pero es que me cuesta dejar el alcohol. Se lo voy a poner así, mire. Y si esto llega a alguien, me disculpará. No son palabras mías, sino del Señor en mi corazón. Pasa como el hombre que le es infiel a la esposa, con 1, 2, 3 o cuantas amantes tenga. Señor, es que yo amo a mi esposa, pero no soy capaz de dejar a esas otras muchachitas. Es que esas muchachitas me consienten más que mi esposa. Es que esas muchachitas me dan otras cosas que mi esposa no me da. ¿En serio? Y entonces llega el Señor a transformar la vida de ese hombre y empieza a amar a más a su esposa, pero sigue todavía con aquellas. Hasta que no corte, realmente la transformación de Dios no va a ser completa en tu vida. Y muchas veces, cuando tú no entiendes a las buenas, Dios traerá espada y cortará. Y entonces aquel hombre tendrá que sufrir las consecuencias de que su esposa se entere que tenía acompañantes. Y el matrimonio está al borde ya de la separación. Pero entonces el hombre decide abandonar, dejar a esas por quedarse con su esposa y recuperar su hogar. Ahí comienza la verdadera transformación de ese hombre, cuando el Señor cortó lo corrupto. Y comenzará él que nuevamente aprender a confiar en Dios para que su hogar se restaure. Yo sé que Dios obra ahí, pero creo que era un buen ejemplo para poder decirte: esa es la paz que el Señor Jesucristo te predica a ti, quiere para ti y quiere que tú prediques. No es una paz de hermano, démonos la paz, le voy a dar un abrazo de paz. No, una paz que te dice: hey, será como espada y traerá confrontación, traerá
tiempos difíciles donde tú tendrás que llorar muchas veces por soltar eso que no has querido soltar. Donde tendrás muchas veces que vivir el proceso de la espada de Dios cortando en tu vida porque no quisiste soltar. Pero escucha esto. Esta palabra es para ti. Tú, que hoy el Señor te ha llamado. Tú estás aquí en esta transmisión porque el Señor te llamó para decirte: no te traigo la paz que tú piensas. Traigo una paz diferente. Traigo una paz de espada. Traigo una paz que traerá confrontación entre el hombre y su padre, la hija con su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Esa es la paz que yo te traigo. Una paz que te hace diferente, una paz que te transforma, una paz que te capacita para comenzar ese discipulado, es atender ese llamado que el Señor te está haciendo. Esa es la paz que el Señor trae para ti. La pregunta es: ¿quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres tener al príncipe de paz en tu vida? ¿Quieres de esa paz? Yo la anhelo todos los días. Le digo: Señor, corta lo corrupto de mí. Transfórmame, hazme diferente. Porque quiero más de ti y menos de mí. Y Dios se encarga de obrar en mi vida de una manera preciosa. Amén. Quiero orar por ti en esta noche. Una palabra corta, directa. Quiero orar por ti. Padre bendito, yo te doy gracias por la vida de cada persona que hoy ha atendido este llamado. Cada persona que hoy ha escuchado esta palabra, hoy en esta noche o en cualquier momento de la semana, allí en nuestro canal de YouTube, Señor. Padre, oro para que tú obres grandemente en sus vidas. Para que ellos atiendan tu llamado y entiendan, Señor, que esa paz que tú hablas es una paz que primeramente me confrontará. Y confrontará mi pecado, mi maldad y mi corrupción, Señor. Porque la paz no llegará cuando los demás cambien, sino cuando primeramente cambio yo. Porque los de mi casa no conocerán a Dios hasta que yo no les muestre a un Dios que ha cambiado mi vida, que ha transformado mi vida, que ha sacado la corrupción de mi vida. Que yo no puedo anunciar las buenas nuevas sin antes entender que la paz del Señor debe estar conmigo. Y que muchas veces será necesario la espada que corte, que divida, que arranque lo corrupto de mi vida. Padre, hoy te pedimos perdón si te hemos fallado, si nos hemos equivocado, si hemos levantado el estandarte de ser seguidores tuyos, pero con corrupción aún en nuestro corazón. Papá, hoy queremos comprometernos a hacer lo correcto en nuestra vida, a andar en un camino de rectitud, Señor, a atender tu llamado más que las cosas del mundo, y entender que serás tú el encargado de bendecir, de prosperar, de sostener, de levantar, de sanar, de obrar en mí grande, poderosa y maravillosamente. Hoy coloco mi corazón, mis pensamientos y mi vida en tus manos para que tú obres grandemente. Y repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, hoy te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Y te pido, amado Jesús, que traigas a mí esa paz que tú anunciaste. Que obres en mí conforme a esa paz y transformes mi vida para atender tu llamado. Hoy mi compromiso contigo, Jesús, es a ser transformado y seguirte para ver tus bendiciones en mi vida. Y que cuando esa paz
llegue a mi vida, mi nombre esté en el libro de la vida y pueda ser testimonio para mi casa, mi familia y multitud de personas. Y puedas tú glorificarte en mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bendición, gloria a Dios. Hoy una palabra que transforma, que edifica tu vida grande, poderosa y maravillosamente. Que Dios te bendiga. Que la presencia del Señor esté contigo. Que la gloria del Señor sea derramada sobre ti. Y que la paz que Jesucristo ha anunciado llegue primeramente a ti. Bendiciones. Dios te bendiga grande, poderosa y maravillosamente.